Bienvenidos a Historias Compartidas, un episodio donde exploramos experiencias, emociones y perspectivas que nos conectan. Soy Karen y en cada episodio, junto a nuestros invitados, descubriremos relatos que nos inspiran y nos hacen reflexionar. Gracias por acompañarnos. Bueno, y en el día de hoy, en nuestro primer episodio, porque este canal de Historias Compartidas no solo lo hago yo, también lo hace mi gran y entusiasta, hermoso, precioso Fabián Morales, que será hoy, esta noche, nuestro primer invitado. Para Historias Compartidas con ustedes, Fabián Morales, se los presento, unas palabritas, por favor. Hola, buenas. Ay, es que más mono. Bueno, continuamos. Pues en este primer episodio queremos compartir un poco la biografía de nuestro compañero Fabián Morales, ya que tiene experiencias muy interesantes y fascinantes, porque sí, son muy interesantes. Y pues en este primer episodio queremos conocerte un poquito más, Fabián. Sí, querido, queremos conocerte, saber de dónde vienes, y todo, o sea, ¿y qué haces aquí el día de hoy? O sea, ¿qué hizo que la vida te conectara a este rumbo, a estar aquí en Inglaterra, ubicación Guildford? ¿Qué es de ti? Cuéntanos, ¿de dónde eres? Soy de Colombia. La primera vez que salí de Colombia fue hace 20 años. Salí a España y desde ahí empezó mi travesía alrededor de diferentes países en Europa y también en Estados Unidos, donde viví también. Y una de las razones fue de llegar aquí fue aprender inglés. Pero bueno, un paréntesis, cuéntanos, ¿de qué parte de Colombia eres tú? Soy de Ibagué, Tolima. Wow, ¿y en qué año naciste? En el 76. Perfecto, ¿y en qué año fue cuando tú saliste de Colombia por primera vez? En el 2004. ¿Y hacia qué destino fuiste? Hacia España, en el País Vasco, una ciudad que se llama Vitoria, que está al norte de España. Ojo, Vitoria sin C, porque a mí me lo corrige por siempre. Sí, Vitoria, así como suena, Vitoria sin C. Como yo, que yo soy Karen con C, pero no con K, pero pues tú sabes, ¿no? Artísticamente con K. Así es. Bueno, y cuéntanos, Fabián, ¿cuántos años viviste en Vitoria? En Vitoria viví desde el 2004 hasta el 2013, que fue cuando decidimos con mi ex partir hacia Alemania, y fue en el 2013 cuando salí. O sea que, ¿cuánto tiempo permaneciste en Alemania? 8 meses en Alemania, en una provincia, ya lo llaman estado, de Turingia, en una ciudad, un pueblo que se llama Hildburghausen. Interesante, y cuéntanos, ¿qué diferencia encontraste entre España, Vitoria y Alemania? No recuerdo cómo se pronuncia ese nombre, pero ¿qué diferencia encontraste en ambas ciudades, por ejemplo? Entre Vitoria y allá donde estuve, pues lógicamente el idioma.
la forma de ser de los alemanes es muy cerrada. Ellos son muy aferrados a las reglas, todo lo hacen conforme a una regla y se rigen siempre por los mismos parámetros. Entonces esa es la diferencia, ¿no?, entre España y Alemania, la primera diferencia, ¿no? ¿Quieres decir que pueden ser más estrictos? Sí, son bastante estrictos en todo, en los trabajos, en la puntualidad, en el día a día, en la forma en que hacen las cosas, en lo más mínimo se fijan, en el mínimo detalle son muy estrictos. Bueno, y a nivel cultural también diríamos, ¿verdad? Sí, también, ellos tienen festividades y todo, y tienen cosas a nivel histórico muy importantes. Interesante, Fabián. Después de tus casi 8 meses, o diríamos 8 meses o más, que estuviste en Alemania, después, ¿cuál fue tu siguiente rumbo? Después, nuevamente a España, pero a otra ciudad, a Madrid. Y en Madrid estuvimos como 7 meses otra vez en España, y ya fue muy corto la estadía en España, la verdad. A todo esto podríamos nombrar también que la forma de vivir en España y en Vitoria, o sea, Madrid y Vitoria son totalmente diferentes, ya que uno es el norte y el otro es más Madrid, no sé si Madrid capital, pero se puede decir que es un poco más metropolitano, un poco más movimiento. Vitoria será como más tranquilo, más, no sé, coméntanos tú, ¿cuál fue tu punto de vista? ¿Qué diferencia hay entre una ciudad y otra? Es interesante. Claro, sí, son ciudades diferentes. Lógicamente las costumbres, y por historia, Vitoria y Madrid no se parecen mucho. La gente es completamente diferente, la forma de actuar, la forma de pensar. Son lo opuesto, porque pues en Vitoria, País Vasco, muchos no se creen españoles, entonces ya partiendo de ahí la cultura es muy diferente. Wow, interesante. Bueno, y ya no solo la cultura, también idioma, porque en el País Vasco se habla el euskera. Sí, claro, es el idioma nativo que según la historia existe mucho antes que el español. Según dicen, es un idioma prehistórico, que es mucho más antiguo que el latín, y entonces lo han conservado a través de los años, y todavía hoy en día lo hablan, lo enseñan en los colegios y lo habla mucha gente. Interesante, Fabián. ¿Y aprendiste alguna que otra palabra, o en sí el idioma como tal del País Vasco? ¿Te llegaste a defender bien? No sé, o es un poco cerrado en esa zona, o habrán otros tipos de quizás pueblos en el cual se conserve muchísimo, diríamos un 90% del idioma de allí? Habrá gente que no hable el castellano como tal, o gente tan cerrada que no quiere pronunciar ni una sola palabra del español. Coméntanos. Sí, pasa más que todo en los pueblos que en las ciudades, en los pueblos donde no es, en las zonas rurales, pasa más que en las ciudades, en las 3 ciudades que hay en el País Vasco. Entonces la gente lo habla mucho más. Son, de acuerdo a la cultura que tienen y a la historia, pues se han arraigado más en los pueblos a hablar más el euskera,
que el español. Entonces, debido a la intentos de separación de España que ha querido tener, pues en esos pueblos se observa más eso, ¿no? La tendencia a hablar más el euskera. Interesante, interesante. Y cuéntanos, ¿alguna palabra has aprendido de allí? Sí, muy pocas. Saludo, de buenos días, buenas tardes. Y una que otra palabra de así, pero muy suelta, no mucho. Interesante. Bueno, y a todo esto seguramente también en alemán. Sí, pero ya se van olvidando las palabras por no practicarlas. Interesante tu historia de vida, me encanta. Ahora, después de tu rumbo a Madrid, de ahí donde continuaste, ¿cuál fue tu siguiente parada? Después de Madrid, Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, en un pueblo llamado se llama Denville. Interesante. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? En total 18 meses más o menos. Wow, 18 meses. ¿Y qué tal te pareció? ¿Solo estuviste en esa ciudad, puede ser? ¿O estado? ¿O cómo lo llamaríamos? No, en ese estado, pero en 3 pueblos diferentes. Denville, después Dover y después Wharton. Y sí, solamente en esos 3 pueblos. ¿Y qué diferencia entre esos pueblos? O sea, ¿qué hizo que te movieras por trabajo? Sí, claro, por trabajo y por estar más cómodo con respecto a donde me habían dado alojamiento, entonces ya no quería estar más ahí. Pasé a Dover. Después de Dover me reuní con la mamá de mis hijas y nos fuimos a vivir a Wharton, que era un pueblo más tranquilo, y se dio la oportunidad de tener ahí una vivienda y fuimos ahí. Muy interesante. ¿Y qué tal fue tu primer contacto, se podría decir, con el inglés? El primer contacto fue, pues ya siempre me ha llamado la atención, y un curso que hice ahí en Estados Unidos muy corto, no pude seguir, de una academia, estuve un mes y después traté de hacer un curso gratuito de ESL, que es el inglés como segunda lengua, pero pues no, por el trabajo no pude seguir. Ok. ¿Y para ti fue difícil quizás encontrarte en ciertas partes de Estados Unidos o en ciertos trabajos que podrías haber estado? ¿Para ti fue un poco difícil quizás el idioma o ya lo tenías un poco más familiarizado? Cuéntanos. Pues sí, fue un poco difícil porque no lo practicaba con la gente, porque no tenía mucha oportunidad, entonces pues no era tan difícil porque no sabía ciertas palabras, entonces no era tan complicado, entonces me hacía entender. Perfecto. Y en tu parte de tu enseñanza o tu aprendizaje, mejor es esta palabra, con el inglés, aparte de estos cursos que tomaste, ¿cómo fue para ti o qué otra opción tuviste a la hora de tu aprendizaje, ya que, como nos comentaste, no tenías tiempo por el trabajo? Pues aprovechaba cualquier momento para ver videos de YouTube, para de pronto
aumentar un poco más el oído, la escucha y esa era una herramienta que yo utilizaba para ayudarme un poco y aprender un poco de vocabulario también por mi cuenta, por medio del traductor. Aparte de vídeos en YouTube, ¿qué otra herramienta utilizaste o te ayudó para tu aprendizaje con el inglés? Más en esa época, cuando estuviste en Estados Unidos, ¿cómo te sentías tú? ¿Cuál era tu nivel de inglés en ese momento? En ese momento, pues, era mucho menos de lo que sé ahora. Pero, pues no, la herramienta que usaba era eso, YouTube, más que todo. En ese tiempo no estaba tan de moda lo de los podcasts, entonces no escuchaba ese tipo de cosas, más bien era como videos en YouTube más que todo, y trataba de leer algo para tener un poquito de comprensión de lectura, y lo poco que hablaba con gente que de vez en cuando eran nativos de allá, y pues como para practicar un poco. Muy bien. Ahora, dejemos en pausa un poco tu momento en Estados Unidos. Aparte de Estados Unidos, ¿cuál fue tu siguiente destino? Después me fui para Suiza. En Suiza, por medio de un conocido, pues llegué a Suiza a trabajar en algo relacionado con la construcción, pero al final sí trabajé en la construcción, pero en algo diferente de lo que inicialmente estaba proyectado. Entonces, sí, el siguiente destino fue Suiza, en un pueblo que se llamaba Talbil, cerca a Zúrich, pero pues trabajaba en Zúrich y vivía en Talbil. Y en el tiempo que estuviste en Suiza, ¿qué tal la cultura, el temporal, el idioma? ¿Qué idioma era en esa zona de Suiza? En Zúrich, en esa zona, se habla el alemán. Lógicamente ya no, después del tiempo que ya había pasado, ya el alemán que aprendí en Alemania, en lo poco que estuve, pues ya por no practicarlo, pues no, ya se habían olvidado muchas cosas. Entonces era el alemán, pero con la base de inglés que tenía, pues yo me trataba de comunicar en inglés pues cuando iba a algún sitio, ¿no? Entonces, más que todo, pues por ejemplo, para abrir una cuenta del banco, y eso fue lo que hice. Y de resto, pues en el tiempo que trabajé allá me hablaba en italiano el jefe, porque era un italiano, y el compañero de trabajo era un brasileño, entonces me entendía, me hacía entender, entonces no hubo problema. Wow, o sea, en este caso fueron muchas culturas, muchos idiomas nuevos. Interesante, porque pues a la final entre el portugués, el italiano nos podemos entender, y quizás una que otra palabra que no, de ambos idiomas que no conozcamos. El inglés nos ayuda mucho, nos aporta bastante para mantener una conversación más fluida, quizás. ¿Tú qué piensas? Sí, claro, al ser parecidos muchas palabras entre los tres idiomas, el portugués, el español y el italiano, pues para lo básico del trabajo pues no era tan complicado, ¿no? Lo que era difícil era el trabajo, que era muy físico. Era una empresa de demolición, y sí que era duro el trabajo, pero por lo demás por la comunicación no hubo problema. Y cuéntanos, reflexionando de estos lugares en los que has estado hasta Suiza, ¿sigues sintiendo que el choque cultural entre países es diferente? Pues descartando el idioma,
y obviamente pues, ¿qué podríamos decir? La comida. Claro, sí, la comida, porque pues del país donde yo vengo, pues lógicamente Colombia, hay una variedad de comida. Cuando viví en España también, en España en todas partes donde uno va hay mucha variedad y la calidad de comida es muy buena. Y ya, por ejemplo, llegar a un país como este o como Estados Unidos o Suiza, pues no hay comida buena que sea autóctona del país, entonces por ese lado pues no hay mucho para escoger, entonces pues toca optar por los restaurantes de comida de otros países o uno mismo prepararse la comida si hay tiempo. Y en cuanto al choque cultural, pues sí, hay muchas diferencias, inclusive en España, hablando el mismo idioma, somos diferentes en muchas cosas. Y aquí, pues también aquí la gente es muy en lo suyo, no es amigable, pero no tanto como en España, entonces eso hace que mucha gente le parezca aburrido, ¿no? Más que toda la gente latina le parezca aburrido aquí en Inglaterra. Pienso que esa gente que opina que quizás este país como Inglaterra sea aburrido es porque no vienen con un enfoque y siempre se quedan con el recuerdo o la forma de vida que hay en su país de origen. Que pienso y siempre lo digo, ese es el gran error de mucha gente, que venga con la perspectiva de su vida anterior. Obviamente estás cambiando de país, estás cambiando de clima, alimentos, comida, costumbres, todo. Y mucha gente falla en ese sentido, de que quieren comparar un país con otro cuando culturalmente es totalmente distinto. O sea, pienso yo que por eso mucha gente no conecta con países que no es el suyo, siempre son comparando, siempre diciendo, ay no, y es que en mi país esto no es así. O sea, evidentemente ahí fallan porque no hay una proyección que realmente los encamine a algo más allá. Y obviamente si tú sales fuera de tu país, te tienes que acostumbrar a las otras costumbres del país donde llegas, obviamente. O sea, pero hay mucha gente que esto no lo quiere entender. ¿Tú qué opinas? Sí, claro, es algo que el error que uno comete cuando viaja de un país a otro, empezar a comparar las cosas buenas con respecto a las cosas que en ese país uno espera encontrar y no va a ser lo mismo porque son leyes diferentes, son costumbres diferentes, formas de vivir diferentes, entonces no se puede esperar a encontrar lo mismo. Me pasó a mí en Estados Unidos, que siempre inconscientemente comparaba muchas cosas de España con cosas que allá no hay y entonces ese es un error a la hora de emigrar, porque uno tiene que evolucionar con respecto a la zona donde estaba viviendo, en el nuevo sitio donde estaba viviendo en este momento. Ya. Efectivamente, y bueno, aquí hicimos un gran paréntesis, nos fuimos para otro momento, quizás se podría decir, pero cuéntanos, después de Suiza, ¿cuál fue tu siguiente destino? Porque directamente nos pusimos a hablar del actual. A ver si nuestros oyentes se han dado cuenta del actual, pero claramente, por favor, continuemos con tu historia de vida. Sí, no, y después de Suiza las cosas no salieron, pues pasé a España nuevamente. En España estuve otra vez viviendo en la misma zona donde viví inicialmente, estuve casi un año, pero pues no quería vivir más allá, no tenía, no me veía ir, porque ya una vez salí, entonces quería como probar otras cosas nuevas
Entonces quería salir, quería probar, quería volver a salir y me llamaba la atención un país que hablara inglés, ¿no? Pensé en Canadá, pero no se dieron las cosas. Entonces la mejor opción era Inglaterra, más cerca y con más posibilidades de encontrar trabajo y todo esto. Entonces no lo pensé dos veces en cuanto hubo la oportunidad y llegué a Inglaterra. Wow, o sea, ¿hace cuántos años llegaste aquí a Inglaterra y a qué destino? ¿Es el mismo en el que te encuentras ahora mismo? Sí, llegué directamente acá, a donde vivo, en la misma ciudad. He vivido desde hace casi, son 7 años que he vivido acá. Y sí, la verdad que me ha parecido un lugar tranquilo, la economía está bien y sí, me he adaptado bien a la forma de vivir de acá y a pesar de que mucha gente no le gusta, le parece a mucha gente un país monótono y aburrido, pero pues yo lo he encontrado pues que ha cumplido mis expectativas y aquí estoy. ¿Y qué tal tu aprendizaje de inglés hoy en día desde que te encuentras aquí en Inglaterra? Tus primeros años, ¿qué tal fue el idioma? ¿Qué tal fue el relacionarte con gente ingleses nativos? O sea, ingleses 100%, que mucha gente opinará todo lo contrario, pero no, queridos, o sea, conscientes de que el inglés es de acá. Entonces cuéntanos, ¿qué tal el acento? ¿Qué tal las expresiones? ¿Cómo fue el acostumbrar tu oído a este acento que es tan diferente al de América? Sí, lógicamente que ha mejorado el nivel, pero hay mucho por mejorar. Siempre hay que estar aprendiendo. Al principio pues era complicado porque a la mínima que uno medio hablaba inglés o para preguntar algo, pues ya se piensan que uno habla fluido y le hablan a uno bastante fluido y depende del acento. Hay gente pues que le cuesta a uno entenderlo más que a otros, entonces sigue uno con el aprendizaje porque cuesta muchas veces, dependiendo de la procedencia de la gente, pues entenderle a unos y a otros. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí ha sido algo muy similar. Aún así, bueno, mi nivel al tuyo, pues nada que ver. O sea, tú vas muy avanzado. Creo que tú puedes mantener una conversación normal con una persona. O sea, sin embargo, yo yo todavía no. Quizás me da miedo y por eso no intento yo mantener una conversación con nadie, y cuando alguien se me acerca a quererme hablar, me hago la tonta y me voy. O sea, no me gusta continuar una conversación porque es lo que tú dices, la gente cree que ya uno habla con fluidez o que uno puede quizás entender casi el 100% como ellos, pero pues obviamente ya esto va en caracteres de la persona, ¿no? Si continuamos con una conversación, pero yo en mi caso no continúo, me da miedo escénico, no sé por qué. Igual no conecto igual con todo el mundo. Pero bueno, cuéntanos, Fabián, en estos 7 años que llevas aquí en este país, supongo yo que el clima te encanta, los días grises, lluviosos, porque bueno, hay que decir a favor de todo eso que gracias a eso este país se mantiene verdecito, lindo, porque para mí eso fue lo que más me llamó la atención. ¿Y tú qué opinas? Sí, no, a mí no me ha afectado el clima, no, la verdad no, porque en los sitios donde he vivido han sido sitios fríos, empezando cuando viví en España. El clima es similar acá, en España, en el norte, ¿no? El norte de España, el País Vasco, Vitoria especialmente, es
fría y inclusive es más frío que acá. Entonces yo ya estaba como habituado. Luego Alemania, donde estuve también, a pesar de que no estuve en el invierno propiamente, sino, bueno, sí parte del invierno, y primavera y algo de verano, pero pues también era frío. Luego Estados Unidos, donde estuve, también es bastante, muchísimo más frío. Suiza también, entonces el frío a mí no me afecta. Hay días que sí afecta por el estado anímico o por el cuerpo. A veces tolera más el frío unos días que otros, pero en general lo tolero bien. No me afecta ver los días grises, los lluviosos. No, la verdad no me afecta anímicamente, digamos, un poco, dependiendo de la situación que viva uno o el tipo de trabajo, pero no en la mayoría de veces. Bueno, podemos decir que lo llevas perfectamente bien y como dices tú, y opino lo mismo, que afecta según el estado de ánimos con el que nos levantemos, y pues bueno, es llevar el día a día y continuar y estar enfocado en lo que uno realmente quiere y la proyección que uno quiere a futuro, pues conseguir en un país como estos. Y sí, cuéntanos un poco ¿qué tal ha sido para ti el trabajo en sentido con el idioma, conectar con otras personas de otras culturas, porque eso es aparte también interesante. Para ti, ¿qué otro tipo de cultura o quizás países, supongamos, a la hora de hablar inglés, cómo lo has llevado, cómo ha sido? Para ti, ¿qué persona de otro país ha sido más difícil o complicado a la hora de hacerte entender y entenderte con esa persona? Sí, en general, pues aquí en este país el idioma oficial es el inglés y pues con la gente hay que hablar en inglés, ¿no? Cuesta muchas veces con los mismos propios de aquí entenderles ciertas palabras, ¿no? Porque en general en el contexto uno entiende, ¿no? Más que todo a veces escapan ciertas palabras, ciertas cosas que a veces desconectan de la conversación, pero pasa aquí con gente de acá, ya es dependiendo del origen de la persona. Pero en general de los extranjeros que llegan acá y hablan inglés, de pronto los hindúes es más difícil entenderles, más complicado porque pronuncian el inglés de una manera muy diferente, muy extraña, entonces cuesta mucho. Por lo demás, yo creo que el resto de extranjeros que hablan inglés y están aquí, diría yo que no hay problema. Pues en su mayoría se pueden entender con ellos. Opino lo mismo. Bueno, y dando quizás por finalizado este nuevo episodio, este primer episodio con tu biografía de vida, podemos decir y finalizar con estas palabras que tu historia de vida ha sido, o tu forma de emigrar quizás de varios sitios, en conclusión ha sido aprendizaje por este idioma, por el inglés. Sí, la verdad es una de las razones es esa, pues porque siempre me ha llamado la atención y bueno, falta mucho por aprender, pero pues ese es el objetivo, uno de los objetivos. Pues bueno, buenas noches y muchas gracias, Fabián, por esta historia tuya, por contarnos tu vida, por hacernos partícipe y por conocerte un poquito más a fondo de ti. ¿Unas palabras de despedida? Bueno, muchas gracias por invitarme y nada más, espero volver. Obvio, porque eres parte de este programa. Verdad, no me acordaba. Bueno, ahí conózcalo un poco más.
Bueno, queridos, gracias por acompañarnos en este episodio de Historias Compartidas. Si te gustó, no olvides seguirnos, suscríbete, compártelo con alguien. Y si eres algún familiar de Fabián Morales, por favor, que nos oigan, nos conozcan, que sea un poco partícipe de esta parte de su historia. Y nada, síganos y escúchenos en nuestros próximos episodios. Hasta pronto.